Hola, mi nombre es Julieta Moreno Molina, yo soy médica, especialista magíster en bioética. Durante casi 10 años tuve la oportunidad de hacer acompañamiento de fin de vida a personas con enfermedades amenazantes para la vida, mayoritariamente cáncer. Tal vez una de las experiencias vitales que me marcó de manera más importante durante todo ese proceso como mujer, como persona con una orientación sexual diversa, fue ver el acompañamiento de un fin de vida de una pareja de mujeres lesbianas que rotaban el cuidado de manera explícita para que la familia de la paciente no viera a su pareja y no tuvieran que encontrarse dentro del proceso de cuidado de lo que parecía ser la última semana de vida de esta paciente. La experiencia vital y el concepto de inclusión, respeto y dignidad que se ha abordado dentro de este simposio, dentro de la realidad de los pacientes, que tienen o no una característica de identidad de género o orientación sexual diversa, que se encuentran fuera del closet, que es conocido por su equipo médico, que se encuentra dentro de un silencio respetable por parte de su familia, hace parte de una de las cargas más importantes dentro de la construcción de planes de cuidado y planes de fin de vida, en el entendido de la construcción del legado de quién era la persona que se despide, de quién está construyendo el duelo y de quién es esa persona a la que vamos a ofrecer o estamos ofreciendo cuidados paliativos. El propósito de esta presentación es muy transparente, es hacer un énfasis directo en que esto no se trata de la necesidad de un enfoque diferencial, de un enfoque de minoría, sino de la extensión del cuidado paliativo con su eje principal y con su motivación principal, y es el cuidado basado en la persona. Y dentro de esa persona, cualquier característica que a éste le defina e impacte en su concepto de calidad de vida, por lo tanto en la calidad de su proyecto de muerte. Empezando bajo esa afirmación, quisiera poner de presente que la definición de cuidado paliativo fue recientemente actualizada, que Colombia la actualizó en el 2020 en su normativa, en el marco de que ninguna persona puede ser discriminada para la atención en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud, reconociendo que todas las personas, independientemente de su condición, su edad, su etnia, su orientación sexual o su identidad de género, pueden ser excluidas de la atención por cuidado paliativo, definiendo este como cualquier tipo de atención que la persona que tiene un diagnóstico de una enfermedad que amenaza, altera o desestabiliza la vida en términos de una enfermedad terminal, incurable, avanzada, degenerativa o irreversible que requiere el cuidado del dolor u otros síntomas, deba ser cuidado a través de una atención integral sobre todos sus elementos físicos, psicológicos, emocionales, sociales, espirituales, durante la enfermedad y durante el duelo. El propósito de alivio del sufrimiento se va de frente con la posibilidad de alcanzar la mejor calidad de vida posible. Alcanzar la mejor calidad de vida posible de frente al diagnóstico de cáncer, de frente a la posibilidad de tener mayores necesidades de control de síntomas, mayor necesidad en términos de rehabilitación funcional, y con ello perseguir un objeto de alivio y apoyo dentro del ejercicio de derechos en fin de vida, no va a estar determinado por quién es usted, ni por quién va a la cama usted, ni por quién ama usted, sino de cómo esto hace que su marco de valores defina qué es lo más importante que quiere vivir dentro del proceso de fin de vida. Los 4 principios de acción del cuidado paliativo son muy importantes para ratificar esta postura de la persona como el eje principal de la toma de decisiones, porque lo primero está relacionado con el control de síntomas y el manejo de dolor, que hace referencia a lo que en la corporeidad y la integridad física pudiera ser atendido. Va dirigido de manera concreta a aliviar lo puramente físico, y va de esta manera con una orientación principal, y es poder afirmar la vida en términos de que todo lo que tenemos es ese día en el que vamos a controlar los síntomas para poder seguir adelante con el alivio sintomático y con ello garantizar la mejor calidad de vida posible dentro de un proceso de cuidado.
Por supuesto, el cuidado paliativo no se limita al cuidado de fin de vida, dado el marco de esta conversación en términos de construcción de planes. Es muy importante que tengamos en cuenta que parte del proceso implica hablar de la muerte, implica hablar de las acciones afirmativas y efectivas de frente a la planeación de un proyecto de fin de vida dentro de ese proyecto de vida que antes existía y que ha cambiado dentro del proceso de enfermedad. El tercer pilar del cuidado paliativo hace referencia a la importancia de integrar los aspectos psicológicos y la espiritualidad. Y cuando hablamos de esto, hablamos también de la pérdida de sí mismo, del legado y de los otros. Y aquí es donde precisamente el matiz de tener una identidad de género, una orientación sexual diversa, puede tener una caracterización no divergente, pero sí diferente y requerir un enfoque distinto sobre la reafirmación de la identidad, sobre la reafirmación de quién se ha sido y sobre todo el legado y las experiencias vitales que modifican la percepción de las necesidades y por lo tanto del sufrimiento y cómo este impacta las necesidades psicológicas y espirituales de la persona que está construyendo este plan de fin de vida o este plan de cuidado en fin de vida. Y por último, tener muy claro que el cuidado paliativo no intenta ni acelerar ni retrasar el proceso de muerte, sino generar un eje de acción sobre este tiempo que queda para vivirlo de la mejor manera, con la mejor calidad de vida posible. Esta noción integrativa hace parte de la construcción de un concepto de que podemos tener la mejor, o no la mejor posible, sino la más adaptada a las necesidades del paciente en cualquier momento del cuidado. Y como les mencionaba hace un momento, hay un constructo de visión integrativa que empieza a construirse basado en la persona a partir de sus necesidades específicas y que de manera directa va a extender el cuidado desde el diagnóstico mismo hasta el momento de muerte, priorizando lo que puedan ser angustias específicas sobre qué viene ahora y cómo va a pasar. La planificación del cuidado va orientada necesariamente a objetivos específicos determinados por quién es esa persona que estoy cuidando. En tal sentido, cuando nosotros nos preguntamos por la persona, una narración de la persona, una performatividad de la persona, sí puede estar atravesada sobre lo que ha sido importante de frente a quién le acompaña la vida y cómo se han obtenido ciertos hitos del curso de vida en términos de cómo quiere vivirse el final de esta. La planificación del cuidado y el reconocimiento de la persona con necesidades reales va mucho más allá de la enfermedad y por lo tanto la identificación de objetivos terapéuticos va a estar orientada sobre qué le angustia a esa persona y esa persona cómo, de manera situada de frente al mundo, a su equipo médico, a su red de cuidado y particularmente al sitio donde se encuentra en el momento de la enfermedad, van a determinar lo que es o no la atención holística basada en el paciente desde el punto de vista del cuidado paliativo. Hay un caso que a mí personalmente me llama mucho la atención. No se hace mención, por supuesto, en la carta, en la misiva que vamos a leer para esta presentación de manera muy rápida en el texto original. La carta se llama Carta de Juan José, es del libro Te voy a acompañar hasta el final de Vilma Tropodoro, en la cual se hace referencia a cada uno de los temas del cuidado paliativo a partir de la experiencia vivencial de la persona, pero sí hace un recuento muy rápido de quién es la persona y de cómo se enfrenta al momento de diagnóstico sobre la pérdida. Y quisiera hablar sobre las pérdidas para poder entrar a la persona como paciente, a lo que de verdad se pierde y sobre qué debemos planificar. Juan José. Me llamo Juan José y tengo 55 años. Desde hace 5 meses sé que tengo cáncer de pulmón. El día que me lo dijeron, sentí que el mundo se partía en dos. De un lado se quedaron los que están sanos, fuertes y con la vida por delante. Y el otro los que tienen cáncer o sida o vejez. Los que tienen la muerte por delante. De este lado estoy yo. Y siento que un abismo me separa de todo lo que fui. Pasó todo tan rápido. Todo cambió de golpe. Ya nada era importante en mi vida. La vida cotidiana no volvió a resultarme fácil.
Yo tenía una vida social, amigos, un trabajo, compañeros, con los que íbamos a veces a jugar a la pelota o a comer algo. De repente, las pequeñas cosas como levantarme cada día, bañarme, comer, dormir, hacer el amor, se transformaron en hazañas. Y las otras cosas, los sueños, los seres queridos, los proyectos, se volvieron inalcanzables. El futuro pasó a ser una palabra rara, con un gusto amargo. Los amigos tampoco están cerca como antes. Yo los comprendo. ¿A quién le gusta estar al lado de un enfermo que solo habla de sus dolores, de sus problemas? ¿A quién le gusta verse en el espejo del otro que sabe que va a morir? Todos nos vamos a morir, pero nadie sabe ni cómo ni cuándo. La gente también tiene sus cosas, sus problemas, sus miedos. Y yo los entiendo, pero a veces siento tanta bronca y tanto miedo. Sé que no me voy a curar. Me siento inmensamente solo. La verdad es que necesito ayuda. La realidad del paciente con un diagnóstico de cáncer avanzado hace referencia a una realidad de pérdidas, pérdidas que probablemente no han sido ajenas para un grupo muy importante de pacientes de cuidado paliativo, que son las personas mayores de 55 o 65 años, que vivieron una adaptación histórica y social al respecto de lo que significaba tener una identidad de género no heteronormada o una orientación sexual no heterosexual. En este sentido, el impacto de la consulta, la toma de decisiones, la identificación de lo que significan las pérdidas, va a resignificarse de manera continua y va a impactar directamente como comunidad tanto a los individuos como a quienes conforman lo que significa la cotidianidad, teniendo en cuenta que el cuidado paliativo está orientado a identificar precisamente un proceso de mejoramiento de calidad de vida a través del alivio de síntomas y todas esas circunstancias que pudieran generar sufrimiento. Este contexto histórico y cultural de la persona que es paciente y que viene de esta experiencia situada de haber vivido como una persona homosexual, como una persona trans o como una persona bisexual, va a ser muy importante para la construcción de lo que significa esa hazaña del día a día de frente a una enfermedad avanzada. Es muy importante tener en cuenta que no es que sea más frecuente que encontrar una enfermedad avanzada en este tipo de población en especial, sino que hay unas barreras identificadas de mayor imposibilidad de acceder al cuidado efectivo. De hecho, el estudio de la Red Nacional de Cáncer de Estados Unidos nos hace referencia a que a la posibilidad del riesgo de mayor comportamiento de consumo de tabaco como un desencadenante de otros tipos de cánceres del 40% más alto en la población LGBTI, al desconocimiento que tienen los especialistas en oncología con respecto a quiénes son las personas que cuidan con esta característica o con este tipo de autorreconocimiento. De hecho, cuando nos llevamos esta franja de 6 de cada 10 oncólogos que no se sienten seguros o no tienen suficiente información para tratar personas lesbianas, gays o bisexuales, asciende a que 8 de cada 10 de estos no se sienten que saben lo suficiente para tratar a las personas trans. De hecho, la investigadora Mary Bryson, que es la investigadora líder del Centro de Investigación Cancer Margins de Canadá, hace referencia a que todas las comunidades de minorías en especial tienen retos, por supuesto, para acceder al tratamiento, al diagnóstico temprano, al tratamiento y al cuidado temprano del diagnóstico de cáncer de mama y otros cánceres ginecológicos, pero que cuando hablamos de mujeres lesbianas, cuando hablamos de mujeres bisexuales, de hombres transgénero, puede aumentar hasta en un 55% la posibilidad de que no sean diagnosticados de manera temprana y de que no reciban cuidado paliativo, dado a que el diagnóstico es tardío y hay confusión en el proceso de cuidado sobre cuál debe ser la pertinencia del mismo y cuáles son las indicaciones de alivio
sintomático que deben priorizarse. Hay un aislamiento a partir del desconocimiento, no es clara la percepción en términos de el impacto de los prejuicios internalizados. Lo que sí es claro es que hay una mayor posibilidad de conductas de riesgo por desinformación, no acompañamiento, estresores externos, determinantes sociales en salud, que se combina con un desconocimiento de el sector salud sobre cómo cuidar y qué significa cuidar a la población LGBTI. Cuando nosotros hablamos específicamente del paciente, no estamos hablando de un escenario de extrañeza sobre los síntomas específicos. Estamos hablando de que, al igual que cualquier paciente, se pueden presentar múltiples síntomas que combinan expresiones tanto objetivas como subjetivas al respecto de cómo me siento y de qué es lo más importante para que sea aliviada, lo que implica que solamente el paciente puede explicar cuál es el verdadero impacto que tiene un síntoma sobre su cuerpo y sobre cómo lo siente. El control sintomático es uno de los componentes esenciales del cuidado paliativo, es por supuesto el instrumento fundamental para poder potenciar la calidad de vida, para poder tener un proceso tranquilo de transición dentro del proceso de muerte hasta el momento de muerte, pero cuando nosotros nos detenemos a pensar por qué sería diferente para una persona de la población LGBTI, nos tenemos necesariamente que detener en lo que significa la unidad de atención paciente-familia. En quién es la familia y cuáles son esos momentos necesarios para el acompañamiento sobre las preocupaciones del alivio sintomático, la red de apoyo para la garantía del acceso a medicamentos, de la asistencia a citas médicas, de la corresponsabilidad sobre el establecimiento de cuidado, pero además del proceso y manejo de la información para la toma de decisiones. La persona como paciente va a atravesar, independientemente de quién sea, por un deterioro progresivo. Va a cursar con astenia, con adinamia, va a tener incapacidad física, va a tener momentos de agudización que lleven a un momento de toma de decisiones crítica. Por supuesto, va a haber cuestionamientos al respecto de la reversibilidad y si es momento para la adecuación de los esfuerzos terapéuticos. Y cuando llevamos esto de frente a lo que significa vivir el proceso de enfermedad solo o acompañado con una familia que apoya o que no apoya, que conoce o desconoce la identidad de esta persona y lo que es importante para ella, nos vamos a dar cuenta que hay 4 claves de cuidado que no deben faltar y que no deben faltar en el sentido de que el centro y el eje de la toma de decisiones es la persona, pero lo que va a garantizar que estas decisiones en efecto se lleven a cabo y puedan ser garantizadas en términos de derechos y de alivio sintomático va a ser su red de apoyo. El reconocimiento de la red de apoyo no debe limitarse a los vínculos civiles o patrimoniales que tenga esa persona. Debe ser extendida a la red de amigos, a la familia construida, a la familia de apoyo, al círculo cercano para la toma de decisiones con quienes se ha construido la vida y con quienes se comparte un marco de valores. Como les decía hace un momento, la proyección histórica sobre la cual existimos como una población excluida, patologizada, previamente marginada, va a impactar en la manera en la que nos acercamos al sector salud, pero también en cómo informamos a los nuestros al respecto de lo que ha pasado. La noción de castigo, de vergüenza, de irresponsabilidad y de merecimiento sobre un evento negativo que pudieran vivir las personas de la población LGBTI ante el diagnóstico de un cáncer no puede sobrepasar la idea del proceso de información a quienes cuidan y cómo cuidan. Y para ello va a ser muy importante el concepto de transdisciplinariedad del cuidado paliativo en términos que cada uno de los miembros del equipo de salud debe tener un sentido claro de su propia identidad profesional. ¿Cuál es el apoyo que puede proveer trabajo social? ¿Cuál es el apoyo que puede proveer psicología? ¿Cuál es el apoyo que puede proveer terapia ocupacional? Y así poder crear un marco de cuidado relacionado con las creencias específicas de lo que es bueno y de lo que es calidad de vida para esta persona. Cuando nosotros hablamos de los vínculos, hablamos también de la necesidad de relacionamiento entre todos los miembros del equipo con el proceso de información hacia afuera de garantía de cuidado de ese sujeto que se encuentra en un proceso de deterioro y que no está determinado por quien ha sido en la vida ni
por su orientación sexual o su identidad de género, sino por las necesidades que han derivado en este momento de criticidad. Cuando hablamos de otros par de claves de cuidado, nos vemos de frente a la necesidad de coexistir con otros, de responder a las habilidades y al respeto del reconocimiento del individuo y sus necesidades, teniendo conciencia que cuando compartimos áreas del cuidado, la familia y quienes cuidan pueden transmitir mayor sensación de seguridad que el mismo equipo de salud. Y en tal sentido, volvemos a la individualización del cuidado, y volvemos a la individualización del cuidado de frente a qué es lo importante para esa persona. Cuando nosotros hablamos de interseccionalidad en la construcción del plan de cuidado paliativo, en especial del plan de cuidado de fin de vida, debemos enfocarnos en lo que es prioritario para la persona en términos de poder participar en la toma de decisiones, comprender cómo será el proceso de deterioro, cuáles son los síntomas que esta persona considera son más angustiantes para él, ella o ella y para quienes le cuidan. Todo lo que rodea la atención paliativa va a estar directamente integrado y articulado con lo que es la visión de prioridades individuales de frente a las necesidades que puedan identificarse desde lo objetivo. Este paciente va a tener un dolor intratable, unas náuseas que no van a mejorar, puede convulsionar, puede tener un sangrado, las lesiones tumorales pueden estar en el área genital que ha sido modificada para una reivindicación de género y su familia no se siente cómoda para hacer este tipo de cuidado, o podemos encontrarnos de frente a una presencia de un adulto mayor que hizo una transición tardía en la vida y que no completó una reivindicación biológica de género y no quiere que lo vea un personal, por ejemplo, de enfermería de su sexo biológico. Entonces tenemos un gran condicionamiento sobre quién es la persona y cuáles pudieran ser sus necesidades de frente a las costumbres precedentes, a las religiones tradicionales en las que pudieras estar enmarcado en ese momento de cuidado, para poder decir que es lo imprescindible para un paciente que se encuentra en una condición de terminalidad. Y esto se vincula tal vez con lo más importante de frente a la condición de definición del cuidado paliativo como el acompañamiento necesario y mínimo de una persona que se encuentra en un proceso de deterioro. Y es el reconocimiento de que el sufrimiento es una experiencia individual, compleja y no transferible, que fenomenológicamente se construye a partir de 4 ejes. Lo que siento físicamente, esas sensaciones físicas, cómo impactan mi condición psicológica, cómo derivan en emociones positivas, negativas, que son temporales, otras que se han hecho permanentes, cómo hace esa combinación de los efectos físicos y de los efectos emocionales y psicológicos que yo me relacione con los otros de frente a una noción de la pérdida de mí mismo. El asunto de la narrativa personal, de la personificación, de la performatividad, es probablemente uno de los asuntos que más se construyen y se elaboran desde la marginalización de una categoría que pudiera ser hacer parte de la comunidad LGBTI, y es esa construcción consciente de quién soy conmigo y de quién soy para los otros, que en el proceso de enfermedad supone una pérdida del yo, de ese sí mismo, de una integridad sobre la vida construida y sobre las vidas a las que se ha pertenecido. Por lo tanto, el concepto de pérdidas y el concepto de dolor total, que es un concepto muy afianzado desde el cuidado paliativo, hace referencia nuevamente a la posibilidad de la experiencia situada. Y en ese sentido, la posibilidad de la experiencia situada nos convoca nuevamente a la visión de la interseccionalidad para reconocer a la persona, no solo para reconocer a sus derechos, sino desde los aspectos múltiples que construyen la experiencia de sufrimiento, del proceso de pérdida de sí mismo, secundario a la enfermedad, a los síntomas relacionados con el tratamiento, al abandono en el proceso de enfermedad de quienes te rodeaban, a la sensación de soledad sobre las categorías de dolor físico, de sufrimiento social, de sufrimiento psicológico y de sufrimiento espiritual. Probablemente se profundice en cada una de estas en todo lo que sea la esfera del cuidado paliativo,
lo que quisiera dejar planteado es el asunto de la subjetividad. ¿Y por qué el asunto de la subjetividad? Porque la construcción de la persona y el padecimiento de un dolor dentro del proceso de enfermedad no es diferente al de cualquier otra persona. Probablemente lo que más va a impactar dentro del proceso de proyección de un plan de cuidado va a estar relacionado con las esferas no físicas. Y esto supone una sensibilidad de reconocimiento del equipo de salud que la experiencia vital y la performatividad de una minoría no se da de la misma manera o sobre los mismos hechos, sobre los mismos preceptos que el de una persona que desde una condición de privilegio específico sobre lo heteronormado pudiera afectar o no la toma de decisiones y lo que a este le preocupa. Y esto es muy importante para poder finalizar de frente a lo que significa ese pilar que persigue el cuidado paliativo en términos de calidad de vida. ¿Por qué? Porque la definición de calidad de vida en términos subjetivos, en términos de constructo discrecional, hace referencia a la sensación de satisfacción global, en un sentido de sentirme bien con lo que alcancé. La vida de una persona en este escenario no debe desagregarse de que tiene una estructura temporal, que se ha sido alguien desde un momento de la vida y que se ha ido construyendo progresivamente. Este es el sentido de la vida en términos de quién es la persona que lo vive, cómo ha construido su concepto de calidad de vida y eso cómo se conecta a lo que considera los valores a los que se aspira y por lo tanto la condición de bienestar. La percepción sobre esa persona y la vida que tiene y la vida que pudo tener va a significar que en ese contexto cultural en el que vive el sujeto se delibere sobre las metas, las expectativas y qué le preocupa. Una preocupación de este concepto amplio y subjetivo puede ser hacer un cierre sobre una pérdida previa, la relación con la familia, la relación con otras familias relacionadas con la derivación de una relación nuclear previa a una salida del closet o la condición de una persona en un contexto específico de no relacionamiento con su familia nuclear de manera temprana para poder crecer dentro de su estructura narrativa como persona con una identidad u una orientación de género diversa, una orientación sexual diversa. Entonces, estas evaluaciones sobre qué es lo importante para el paciente van a impactar directamente en lo último que tenemos para decir de frente al proceso de proyección de la construcción de un plan de fin de vida y es el estado del duelo. Teniendo en cuenta que el duelo, por definición, es la condición de experimentación de una pena y un dolor. Muchas pérdidas durante la vida van a derivar en la experimentación de cuándo y cómo me he perdido a mí mismo, pero también de frente a cómo perdí muchas cosas en el pasado y cómo el proceso de enfermedad ha podido reencrudecer una condición de vulneración sobre quién he sido. Es muy importante poder diferenciar que en el proceso de acompañamiento hacemos el duelo de la pérdida de sí mismo y que por otra parte hacemos el acompañamiento de la pérdida de lo que no va a ser, pero además de quienes están alrededor de esa persona. Entonces, la pérdida no va a dejar de ser dolorosa, no va a dejar de suponer miedo, ira, culpabilidad y resentimiento, y lo que sí puede es avivar otras condiciones de duelo previas. No son diferentes a las de las personas heteronormadas o no diversas, pero sí puede contener unos componentes necesarios de abordar de manera previa para el proceso de toma de decisiones. Y bueno, ahora de manera muy resumida, lo que pudiera decirles al respecto de cómo vamos a construir el plan de fin de vida basado en la persona, teniendo en cuenta que pasamos por todos estos contenidos que son iguales para todas las personas independientemente de quién sean, y es preguntarnos siempre y de manera realista y concreta a quién estoy apoyando en el cuidado, quién es esa persona de que cuido y quiénes están alrededor, quién construye el binomio de cuidado, cosa que va desde la construcción de una familia diversa hasta la familia extendida, mascotas, amigos y red de apoyo comunitaria. ¿Cuál es su marco de valores? ¿Qué cosas le importan y cuáles son relevantes con respecto a lo que quiere alcanzar para la calidad de vida? ¿Qué es lo prioritario que ha sido persistente y reiterativo dentro de la presentación? Los duelos y los procesos de trascendencia que no necesariamente están vinculados con la performatividad familiar que hace parte de lo que rodea el cuidado del fin de vida. ¿Qué significa el legado y la resignificación?
cómo quiero ser recordado y quién fui dentro de esa narrativa individual al respecto de lo que significó para mí y qué tan relevante fue ser o no ser una persona no heteronormada. Cuándo ejecutar testamentos o el pago de políticas de seguros, en especial para países donde no hay un aseguramiento directo o legislaciones que permitan el matrimonio civil y la garantía con ello de los derechos civiles. Y por supuesto, para la toma de decisiones clínicas siempre va a ser muy importante contar con el apoyo de documentos de voluntades anticipadas para desde el equipo médico poder hacer un reconocimiento de derechos, en especial cuando hay divergencias de frente a la representación por familiares, por parejas o por amigos del paciente que estamos cuidando. No sobra recordar que todo el derecho fundamental a morir con dignidad, que es el camino para recorrer dentro del proceso de toma de decisiones que se articula con estas preguntas que acabamos de mencionar, hace referencia al cuidado integral y va desde el proceso de reconocer que la persona, como persona situada, es el eje principal de la toma de decisiones hasta elegir dentro de las opciones de muerte digna, dependiendo del país donde esta persona se ubique, y que está atravesada por la posibilidad de aceptar o rechazar medios, procedimientos o tratamientos, siempre buscando la posibilidad de que se actúe con proporcionalidad y con racionalidad sobre ese cuerpo que es el tomador de las decisiones. Finalmente, no perder de vista que aunque nuestra expectativa del cuidado situado, humanizado y personalizado, que es la meta del cuidado paliativo, la intersección con cualquier categoría pesa. Pero como bien lo deja explícito la investigación y la encuesta sobre cáncer de Estados Unidos con respecto a un superviviente de cáncer es que ser una persona de la comunidad LGBT puede adicionar un estrés adicional a toda la experiencia de cáncer y esto no va a ser distinto para la proyección y el cuidado de fin de vida. Muchísimas gracias.